Bendiciones para todos. Estaremos hoy mirando el Salmo capítulo 18, uno de los salmos largos de la Biblia, pero donde encontramos algo maravilloso, la alabanza desde un lugar de victoria. Y muy seguramente este salmo es escrito por David cuando tiene como el triunfo. Bueno, él no lo miraría tanto como el triunfo cuando sucede la muerte de Saúl, y entonces viene ese periodo que lo condujo a su entronización. También nos dice acerca de Saúl, quien a través de la gran bondad inmerecida de David no se cuenta explícitamente como los enemigos de David. Él no tomaba y nunca tomó a Saúl como de esa manera. En el capítulo 1, del versículo del 1 al 3, nos habla de la liberación pasada de Dios para David. Dice de la siguiente manera: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Allí comienza el salmista con una palabra linda, maravillosa: te amo, oh Jehová. Es una declaración triunfante hecha en una temporada de victoria. Vemos que David decidió amar desde siempre al Señor con todo su corazón, pero cuando ve ya el triunfo, entonces vemos que él se siente movido a amar más al Señor, porque lo ha librado. Desde que fue sacado del redil y ungido como futuro rey de Israel, David había vivido unos 20 años más o menos como un fugitivo y como un hombre que lo había perdido absolutamente todo: su casa, su familia, su estabilidad. No fue fácil. Él perdió su carrera, perdió sus derechos, perdió su conexión con el pueblo del pacto de Dios, perdió sus comodidades, en ocasiones incluso perdió su relación cercana con Dios. A pesar de todo, se mantuvo firme con el Señor, y Dios en su tiempo libró a David y cumplió la promesa de su unción hecha mucho tiempo atrás. Al decir allí, te amo, te amo, David usa una palabra un tanto inusual. Esta palabra para amor es poco común, impulsiva y emocional, encontrada en otros lugares solo en sus formas intensivas. Generalmente es para expresar un amor compasivo del más fuerte para el más débil. Pero aquí vemos que en el hebreo, te amaré tierna y completamente, lo habla desde la raíz del corazón. Desde allí lo más profundo de su ser sale. Cuando David dijo te amo al Dios que lo liberó, no solo por rescatarlo de su prueba, sino por todo lo que Dios hizo en las pruebas, a través de ellas, para convertirlo en lo que ahora era. David no se amargó contra Dios, no estuvo allí peleando con Dios. Nosotros vemos a través de los salmos su humillación delante de Dios. Y sigue diciendo allí: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador.
David sabía que eso era más que cierto, pero él sabía que por la fe él podría ver a Dios delante de él. Ahora David cantaba desde una perspectiva que conocía, y esto era la experiencia más grande. Roca mía, roca mía. Allí él estaba diciéndole: Señor, si tú no fueras mi roca, si tú no estuvieras allí protegiéndome, Señor, yo no podría haber llegado hasta aquí, hasta donde tú me tienes. Y cuando habla de roca, está hablando de ese lugar firme donde él puede estar en pie, no en la arena donde pueda resbalarse o hundirse quizá, sino donde está allí estable. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. David conocía el triunfo de la fortaleza de Dios sobre una extensa prueba. Muchas personas caen bajo la insoportable duración de esa larga temporada de pruebas. Y David estuvo cerca de hacerlo. Pero él allí clama y le dice al Señor: tú eres mi fortaleza. Y allí es cuando él recuerda todas las promesas dadas de Dios en su vida. Y le dice: Señor, sin ti yo no puedo. Por eso tú eres mi fortaleza, mi fortaleza. Recordemos en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que tenemos que estar cada día tomados de Él, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Perdón. Cuando David enumera nombres honrosos de Dios sobre nombres honrosos en cualquier lugar o cualquier nombre que pudiera salir en la época, podemos contar 9 solo en los primeros versículos, y tenemos la sensación de una alabanza tan grande que Él está trayendo para el Señor. Y allí lo que Él quiere decir: tú eres suficiente para mí, tú eres suficiente para mí, eres más que suficiente. Y allí le dice: tú eres Señor, todo para mí. Perdón. Y hay 9 títulos. Allí nos habla de fortaleza, que indica un lugar de refugio, seguridad y una porción segura. Nos habla de roca, lo cual indica un lugar de resguardo. Ay, Dios de la gloria. Aquí seguimos en pie, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor. No importa, Padre Santo. A veces estamos indispuestos, pero estamos ahí en nuestra roca firme. Su castillo, un lugar de fortaleza y seguridad. Su libertador, el que le abrió una vía de escape. Su Dios fuerte, no solo allí en la adoración, sino que pone su fuerza en su alma. Su fortaleza, pero usa una palabra hebrea diferente a la del Salmo 18:1. La idea detrás de esta palabra es la fuente procedente del origen, su escudo que defiende tanto su cabeza como su corazón, su fuerza, es decir, esa defensa, y su alto refugio, su torre fuerte, su refugio donde él podía ver a un enemigo a gran distancia y estar protegido del adversario. Vemos David
¿Cómo sigue diciendo allí? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En salmos anteriores, David clamó a Dios desde tiempos de intensas crisis. Ahora clama a Dios con la misma fuerza para alabarlo por su liberación. El pensamiento, seré salvo de mis enemigos, no siempre fue fácil para David. Veíamos en su clamor allí, siempre en Samuel, su clamor, su oración para ser fortalecido, para que su fe no fallara por esa persecución de sus enemigos. Pero allí ese cántico ya de alabanza de David es por haber sido salvo de ellos y poder ver esa victoria grande y maravillosa. El peligro que hizo que David aclamara al Señor lo vemos en el versículo 4 al 6. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de adversidad me atemorizaron. David describió dos amenazas. Primero, la amenaza de la muerte, y segundo, los torrentes de perversidad. La abrumadora presencia de la perversidad fue una prueba muy significativa para David. Y esto nos recuerda que a pesar del hecho de que David era un verdadero guerrero, también era un alma sensible que estaba preocupada por los hechos y por las palabras que los impíos podían lanzar contra él. Esas ligaduras del Seol que me rodearon, esa era otra forma de decir que David fue amenazado de muerte. Fue amenazado y muchas veces él pudo sentir la muerte. Pero dice allí, él oyó mi voz desde su templo. Esto fue mucho antes de la posterior construcción del templo de los días de Salomón. La ciudad de Jerusalén ni siquiera estaba bajo el control israelita en el monte en que David escribió esto. Sin embargo, David sabía que Dios tenía un templo celestial, que era el modelo para el tabernáculo y el templo posterior. Y por eso es que él dice, él escucha mi oración desde el cielo. Desde allí, desde el cielo, él escucha el clamor de David. Estaba allí siempre diciendo, Señor, clamé a ti y tú me has escuchado desde tu templo. Los versículos del 7 al 15 dice la majestuosa liberación que Dios trajo a David. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó. El humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre el querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová,
por el soplo del aliento de tu nariz. La tierra fue conmovida y tembló. David describe esa dramática liberación que Dios le trajo. Estuvo marcado por terremotos, la indignación de Dios. Habla allí de la indignación de Dios, porque Dios le había escogido a él como rey, pero tenía enemigos que se levantaron contra él, y al levantarse contra él se levantaban contra Dios. Humo subió de su nariz, un método violento del Medio Oriente para expresar una ira feroz. Dado que el aliento de las fosas nasales se calienta con una fuerte emoción, la figura retrata al todopoderoso libertador echando humo en el calor de su ira y la impetuosidad de su celo. Lo describe de esa manera Charles Spurgeon. Cabalgó sobre un querubín y voló. David aquí enfatizó la velocidad de la liberación de Dios. Tan rápido como el viento, vino mi rescate a toda velocidad. Él no estuvo dejándome allí solo. Él estuvo allí todo el tiempo. Tronó en los cielos. Así expresó la frase para describir la gran obra de Dios en su favor. Según esa descripción de David, Dios movió cielo y mar y tierra para liberarlo. El Señor movió todo a favor de David. Y por eso David describe todo de una manera tan impresionante. Porque él ve allí todos estos acontecimientos, todo lo que sucedió allí en su época, y él puede ver esa poderosa y gran mano de Dios sobre su vida. El versículo 16 al 19, David puesto en un lugar seguro. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me tomó y me sacó. David sentía que estaba ahogando, que se estaba ahogando cuando la mano fuerte de Dios lo rescata. Y dice, como un hombre atrapado en una inundación, así se sentía él, que como que medio sacaba su cabeza para respirar, pero a veces no podía hacerlo. Tenía que lidiar con sus enemigos en ese tiempo, pero la mano fuerte de Dios no solo lo sacó de las muchas aguas, sino que también lo puso en un lugar seguro. Podemos decir que David quiso decir esto de dos maneras, que primero Dios se agradó de él en el sentido que lo eligió, lo ungió y le puso su maravillosa misericordia. Y segundo, se agradó porque David vivió una vida justa, como se explica en los siguientes versículos. En el 20:24 dice allí: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos los juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Durante la larga temporada de aflicción bajo Saúl, David fue desafiado a responder de manera injusta. Tuvo muchas oportunidades de atacar a Saúl
como una cuestión de defensa propia. Sin embargo, David se condujo constantemente en justicia y sabía que Dios lo había premiado por ello. Vemos a este David como en su corazón él luchaba con tantas y tantas cosas, pero él sabía también cómo Dios le había escogido. Y antes de la muerte del rey Saúl, pasó un tiempo muy significativo, espiritual y moral en la vida de David. Sin embargo, a pesar de todo, David mantuvo un núcleo de integridad hacia Dios. Fue corregible a pesar de sus fallas y lo más importante, no falló en la prueba más grande, no ceder a la tentación de ganar el trono matando a Saúl. Esa era una de las tentaciones grandes, matar a Saúl y tomar posesión del trono, y era una tentación, pero él no cayó en eso. Él dijo, solo en el momento propicio de Dios, en su tiempo, es donde yo tomaré posesión. Qué tremenda esta lección que nos deja David allí en este maravilloso salmo. Y sabe, este salmo está registrado para mostrarnos cómo realmente podemos tomar a nuestro Dios como esa fortaleza. Cómo podemos creer que en medio de la tribulación, de las pruebas, Él siempre estará guardándonos. Hay algo tremendo que dice aquí el salmista, me he guardado de mi maldad. Algunos piensan que esto es arrogancia o que es orgullo de parte de David, pero Spurgeon nos cita a un comentarista que protestó y dice, se guardó a sí mismo, quien hizo al hombre su propio guardián. Sin embargo, sabemos que ciertamente hay un sentido en el que debemos guardarnos del pecado. Así como Pablo habló de un hombre que se limpia a sí mismo para la gloria de Dios y para mayor servicio. Tenemos que ser guardianes de nosotros mismos para no caer. En segunda de Timoteo 2:21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nos habla de esa santificación. ¿Cuánta maldad puede haber en nuestro corazón? ¿Habrá maldad? ¿Habrán malos pensamientos? Estaremos muchas veces apartándonos del Señor un momento para pensar mal de alguien. David nos habla de un guardia especial. David estaba decidido a guardarse de su maldad. Nosotros tenemos que decidirnos a guardarnos de toda maldad para no perder allí la presencia de Dios y en el poder del Espíritu Santo todo pecado sea vencido. Tenemos que estar allí atentos de cada uno de nosotros. El versículo 25 al 27 nos habla con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. David entendió un principio básico del trato de Dios con los hombres, que Dios a menudo trata a un hombre de la misma manera que el hombre trata a los demás. Recuerda que Jesús explicó este principio en el Sermón del Monte
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Mateo 7:2. La naturaleza humana quiere usar una pequeña medida de misericordia con los demás, pero quiere una gran dosis de misericordia de parte de Dios. Jesús nos dijo que esperáramos de Dios la medida que damos a los demás. Esto es tremendo, porque tenemos que mirar cómo estamos tratando a los demás, porque así mismo estaremos esperando que nos traten a nosotros. Tenemos que tener misericordia de aquellos que la necesitan. Tenemos que estar allí atentos a esa misericordia. Dios ama dar gracia a los humildes y también resiste a los orgullosos. La idea detrás de cada palabra que nos muestra aquí el salmista es que podamos aprender nosotros a valorar a un Dios grande y maravilloso que cumplirá siempre con su palabra. El versículo del 28 al 30 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. David ahora pasa de un agradecimiento gozoso por el pasado y la confianza en el futuro. Y el mismo Dios que lo llevó al trono le daría la luz que necesitaba para gobernar y le iba a iluminar en medio de las tinieblas. Da gracias por las victorias pasadas y agradece a Dios por las fuerzas presentes. Tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que has tenido que librar en tu pasado. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que nos está dando en este presente y por lo que viene en el futuro. Por ti he atravesado las tropas armadas de mis enemigos, he escalado los muros de las ciudades y castillos más fuertes y así los he tomado. Con fe es que podemos hacer grandes proezas. Con fe es que podemos atravesar todas las hazañas y todo lo que hay delante de nosotros. David habló de las grandes cosas que podía hacer con el poder de Dios, pero volvió al pensamiento de la grandeza de Dios. Consideraba la perfección de Dios su camino y el carácter acrisolado de su palabra. Acrisolada la palabra de Jehová, literalmente probada en el fuego. La palabra del Señor probada en el fuego ha resistido todas las pruebas y nunca les ha fallado a quienes la defendieron ante su autor. Oh, gracias, Señor. El versículo 31 al 36. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. No, gracias, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Padre soberano. Gracias, Jesús.
Eres maravilloso, eres poderoso, Señor. David celebró la realidad del Dios de Israel contra las ilusiones de los dioses de las naciones. Los filisteos, los moabitas, los edomitas y todos los demás tenían sus dioses. Pero él solo tenía a un Dios grande, maravilloso y poderoso. Dios, el que me ciñe de poder, quien hace mis pies como de sierva. David conocía por experiencia el poder de Dios que le fue dado y también la habilidad para usar tal poder. Este poder era como la habilidad que tienen las siervas, que pueden correr sin esfuerzo por los lugares altos. Yo no sé si usted las ha visto, pero están allí en una montaña rocosa, están en el lugar más alto y no sé cómo se sostienen. Están allí afianzadas, y eso es lo que dice David: tú afianzas mis pies y no permites que yo resbale. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David fue sostenido por el poder y la habilidad de la diestra de Dios y fue engrandecido por la dignidad de Dios, así como tú y yo somos sostenidos por el Señor. Él siempre está allí para ayudarnos. Dios había mostrado su benignidad a David de muchas maneras y hubo aún más maneras después de su victoria sobre Saúl y la toma de su trono. La benignidad de Dios fue grande con David cuando era un miembro despreciado de su familia, descuidado, ignorado, cuidando ovejas allí en su soledad. ¡Qué tremendo! La benignidad de Dios fue grande con David cuando consoló su alma, cuando Saúl comenzó a envidiarlo y a odiarlo. La benignidad de Dios fue grande con David cuando le dio un amigo como Jonathan. La benignidad de Dios fue grande para David al permitirle tener del pan de la preposición del tabernáculo cuando huía de Saúl. La benignidad de Dios fue grande con David cuando le contó a Abigail sobre Nabal, evitando así que David matara a un hombre necio y a su familia. La benignidad de Dios fue grande para David al concederle ese dominio propio para perdonar la vida de Saúl 2 veces. La benignidad de Dios fue grande con David cuando lo protegió incluso cuando era necio, como cuando actuó como un loco en la corte de un gobernante filisteo. La benignidad de Dios fue grande con David cuando le impidió pelear en nombre de los filisteos contra Saúl e Israel. La benignidad de Dios fue grande con David cuando lo consoló después de que David había perdido todo en Siclag, donde David se fortaleció en el Señor y luego le recuperó todo. ¡Qué tremenda benignidad de Dios! ¡Qué tremenda! Yo no sé si usted también puede hacer una lista de cómo Dios ha sido benigno con su vida. En este mundo se cree que algunas personas son grandes debido a su elección. ¡Qué mayor elección que ser elegidos por Dios y que servirle a Él y entregarle nuestra vida a Él! Porque solo Él merece nuestra adoración. Y versículos 37, 42 dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún Jehová
pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo en las calles. Qué maravilloso, qué precioso nosotros poder ver esa mano victoriosa de Dios sobre cada uno de nosotros. Y vemos cómo sigue allí adorando al Señor, dándole gloria. Me has convertido en un completo conquistador, podría decir allí David, al pisar el cuello de mis enemigos, al vencerlos, tú me volviste como un conquistador. El versículo 43 al 49 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a Jehová. David sabía que tomar el trono de Israel era más que una sola cuestión de quitar a Saúl. También estaban las contiendas del pueblo, de aquellos que no apoyaron inmediatamente a David, porque habían personas que se oponían a su reinado. Pero David también sabía que Dios lo levantaría no solo como el rey de Israel, sino como un poder regional de autoridad sobre todas las naciones vecinas que le traían tributo. Tremendo esto. Todo esto hacía que David amara y honrara más al Señor, más que nunca. Alababa a Dios por las grandes cosas que había hecho. En este salmo usted encontrará que muchos cantantes cristianos han sacado varias alabanzas y adoraciones de este salmo para declarar el poder y la grandeza de Dios. Dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre. Este era David alabando a Dios por su liberación y seguridad entre los reinos vecinos. Este era David queriendo darle gloria a Dios por todo el mundo. Y por tanto David es aquí transportado más allá de sí mismo, incluso a su descendencia eterna, como se expresa en este salmo en el versículo 50. Y habla en relación especial a Cristo. Si bien David pudo haber pensado solo en la fama de Dios que se había extendido por todas partes, sus palabras en su valor completo retratan al ungido del Señor, muestran al ungido del Señor, porque dice ahí en el versículo 50: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia. Hablando nuevamente aquí de Jesucristo, hablando de Jesucristo. Gloria al Señor. Él es grande, maravilloso y poderoso, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y la alabanza, Señor, porque tú vives y reinas por siempre. Gracias por cada enseñanza. Gracias por todo lo que has dejado allí escrito para que nosotros podamos, Señor, adorarte, glorificarte y exaltarte, y entender y comprender que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios poderoso, que siempre estará cuidando de cada uno de sus hijos.
A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.